La complejidad que tiene el tocar un instrumento entre dos personas por un lado, pero por otro lado la complejidad que tiene de improvisar sobre ese instrumento a la vez entre las dos personas. Con el objetivo de dignificar este instrumento, de hacerle un hueco en la escena musical actual y esto del jazz es un claro ejemplo de que la chalaparta, bueno, que hay que trabajarla, que hay que desarrollarla, que hay que hacerlo bien, pero que tiene cabida pues en un grupo de jazz y en otras muchas formaciones. El tema de la chalaparta era difícil porque tocaban muy fuerte y iban a su ritmo, era difícil seguirles, pero encontramos a dos magníficos músicos que se adaptaron perfectamente, escuchan, que es la principal virtud de un músico, y están acostumbrados a tocar en grupo. Y la siguiente sorpresa fue que tocaban con dos tipos de chalaparta, una chalaparta de madera tradicional que ya conocíamos y una chalaparta de piedras que tiene afinación como si fuera una marimba. Entonces eso amplió muchísimo nuestro espectro, introdujo un instrumento melódico más, con lo cual tenemos muchas más posibilidades.